Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar, entre mil risas conocer de actualidad, temas del mundo y del ¡Mija, país. patientito! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales, internacionales, personajes, deportes, farándula, eventos culturales. Bienvenidos como siempre, Galando de frente con la gente. Hoy vamos a tener un doctor que tiene una mente brillante, doctor, que se ha dedicado a trabajar en la zona rural y que ha ayudado a, ¿cómo es que se llama eso? A dinamizar la economía de los campesinos, así como yo, de los labriegos. Vamos a preguntarle al doctor Francisco Mejía, o como le dicen los amigos, Pachito. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Hola, doctor don Francisco, ¿cómo le ha ido? Hola, don Tamalio. ¿Bien o no? Muy bien, don Tamalio. Hola, ¿usted madrugador todo el tiempo? Siempre, don Tamalio. Ah, bueno. Me acuesto temprano más bien y me levanto bien Ah, temprano. no, otra noche a usted. No, yo como soy campesino, entonces nosotros los del campo nos levantamos a las 4:30 de la mañana. Y se acuestan como los gallos, así, Más o a menos. las 6, 7 de la noche. Otra vez alcoholcito porque estamos todavía, ya vamos mejorando, pero ese tiene eucalipto, otro. Bueno, ¿qué más, doctor don Francisco? ¿Cómo le ha ido? Bien, don Tamalio, pues me alegra ver un paisano por aquí en estas tierras bogotanas. Aguantando calor. Uf, Yo pensé que usted era de la llanura ardiente allá del Espinal, pero lo veo aquí muy Ay, bien en el frío. pero vea, ya vengo hasta, vea, con mediajito, como güey. Alpargata con medias. Ay, es que yo no me bajaré en tu mira. Hola, doctor don Francisco. ¿Usted ya cuánto lleva por acá en Bogotá? En el Banco Agrario, No, en Bogotá en general, porque usted ya tiene varios recorridos acá en las entidades. sí, bueno, en Bogotá he vivido varios años. Yo trabajé en Bogotá hasta el año 2000 y luego me fui a Estados Unidos a trabajar. Y llegué en el año 2007 y nuevamente a Medellín un par de años y luego acá a Bogotá. Uy, ya, usted ya dato acá, doctor. Oye, doctor, es que a usted llegó a Bogotá muy joven, porque yo me dijeron que usted terminó en bachillerato acá en Bogotá. Sí, muy orgullosamente yo soy bachiller de la Escuela Militar de Cadetes, don Tamalio, ¿Verdad? donde se hacen los oficiales del Ejército Nacional. Muy disciplinado usted. Así es. En ese entonces se podía hacer décimo y 11 en la escuela militar, ya no se puede. ¿Llevaban libreta? Claro. ¿Verdad? Salían Sí, con libreta. yo tengo libreta de suboficial de la reserva por haber sido cadete 2 años. Pues pero venga, es que él no ha contado la cosa como es. Que ustedes supieran por qué llegó allá. Siento que a usted lo trajeron acá fue porque ya no lo aguantaban en Ibagué. Pues sí, era un poco necio, la verdad, eso decían mis papás, yo creo que un poco exagerados, pero bueno. ¿Quién eran exagerados? ¿Los papás o los rectores de los colegios? Porque yo me dijeron que a usted, eso parecía la Secretaría de Educación porque conocía colegios por toda la ciudad. Que el Tolimense, que San Luis. ¿Cómo fue la cosa? Cuente a ver, usted como gaminocito si fue en el colegio. Pues imagínese, don Tamalio, estuve en quinto de primaria. Los hermanos maristas del Colegio San Luis no me recibieron, don Tamalio, al año siguiente. O sea, su mamá lo fue a matricular, le dijeron, uy, no, Mejía, No me déjelo por allá, recibían, sí, déjelo por otro que lado. muy necio. ¿Verdad? Sí. Entonces me fui para el Colegio San Simón, que usted conoce, que es un colegio emblemático de Sí, la Ibagué. historia tiene, y tiene Y harta un gente. poquito más tolerante con el tema de la disciplina, muy exigente en lo académico. Y en ese fue que me acomodé, entonces ahí sí hice hasta noveno grado hice ahí. Lo Y que ya me fui a llaman hacer- cuarto de bachillerato. Que llaman cuarto de bachillerato, sí. Oh, y ahí entonces dijeron, de su papá dijo, uy, no, usted, mano, toca echarle militar a esta cosa. No, yo no creo, don Tamalio, tampoco. Venga, doctor, pero usted fue necio, ¿qué? ¿Que era que le mamaba gallo a los poderosos o no estudiaba, era vaguncio? ¿Cómo era la cosa? No, a mí me iba bien, la verdad. A mí me iba bien académicamente. Pero sí, hablaba mucho en clase y era necio y hacía bromas, etcétera. Entonces, los hermanos maristas eran demasiado inflexibles, don Tamalio. Yo le atribuyo eso más bien a la rigurosidad de los hermanos maristas. Pero venga, le digo, es que usted me dice eso, yo no le creo porque usted es así todo, así serio y estricto y toda la cosa. O en el Banco Agrario tienen otra imagen, doctor. Imagínese, don Tamalio, uno en la adolescencia hace diabluras, pero ¿cómo va a llevar eso después a la edad adulta, don Tamalio? No, hay que ajuiciarse. Hay que ir mejorando la cosa, ¿sí? Oye, doctor don Pachito, y a usted,
¿Usted va seguido al Tolima o en de vez en cuando? Muy seguido, don Tamalio. Sí. Esa es mi tierra, yo quiero mucho al Tolima. Tengo una propiedad, una pequeña finca en Mariquita, ya cultivo cacao, tengo panela. Mis padres todavía viven en el Tolima, muchos amigos, parientes en Ibagué y siento un gran compromiso con mi tierra. Hago mucha agenda del banco allá en el departamento del Tolima y procuro ir por lo menos una vez al mes. Hola, Prosopito, eso del Banco Agrario que usted es el cargo, presidente, no como Buque, presidente del Banco Agrario. Y para el es que yo me contaron que vea, un cabeza, un poco de gente y es que eso estaba mucha burocracia allá y mucha plata perdida sin hacer nada. ¿Cómo fue la cosa, doctor? Eso es verdad, don Tamalio. Cuando llegamos en agosto del 2018 al banco, don Tamalio, tenía yo una instrucción, una orientación muy clara del presidente Duque, y era que el banco había que recuperarlo al servicio de los productores agropecuarios, de campesinos y empresarios agropecuarios, porque una serie de malas prácticas lo había permeado el clientelismo, etcétera, pues le había pasado una cuenta de cobro muy grande al banco y eso obviamente redundaba en un mal servicio en muchos frentes. Es que yo me dicen, que 214 puestos así, que pura burocracia que no hacían nada, pero sí cobraban un billetal, doctor. Cargos de altos salarios, sobre todo aquí en Bogotá en la oficina central, pero también en las oficinas regionales. El banco tiene 8 regionales en diferentes partes del país y allí se han venido acumulando cargos de altos salarios que no agregaban mucho o ningún valor al banco. Pero además, lo que también el diagnóstico que hicimos es que se había creado un banco macrocefálico, grandísimo en lo administrativo, en las oficinas centrales, pero muy débil de cara al cliente. La fuerza comercial nuestra no solamente no tenía tecnología, estaba mucho dentro de las oficinas, sino que era muy poca para todo lo que tenían que cubrir. Entonces lo que hicimos fue eliminar esas 213 posiciones y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 413 asesores comerciales adicionales. Pero venga un momentico, ¿cuántos comerciales? 413 adicionales contratamos. Pero venga, le digo, y es que este berraco es negrero, porque póngale que no los puso en las ciudades, sino lo mandó a las verijas y a los municipios, a los cascos urbanos de los pueblos. Eso otro no se hace, el comercial debe estar en la ciudad, en un escritorio, pero usted lo mandó disque para las verijas y todo. Claro, porque es que allá es donde están nuestros clientes, don Tamalio. Teníamos que sacarlos de las oficinas, que hicieran rutas por las veredas. ¿Y quiere que le diga una cosa? Cuente, doctor. La gente está muy contenta, pero no lo digo yo. El banco hace 2 meses fue reconocido como un gran lugar para trabajar. Tiene la certificación Great Place to Work. ¿Cómo, doctor? Great Place to Work, así es en inglés las palabras, de una certificación que dan a nivel internacional. ¿Do you speak English? Por el ambiente laboral. Sí, ¿do you speak English? Claro, don Tamalio. Ay, sí, porque como estuvo con el Gilis Morris ese y toda la... Atica me gala ese, doctor, don Gilis. Pero venga, le acabo de contar los lo del vendedores. gran lugar para trabajar. Señor. Eso se hace con encuestas al banco le habían hecho esa encuesta en los últimos 6 o 7 años y nunca había podido tener el puntaje. ¿Verdad? Y este año logramos el puntaje dicho por los mismos trabajadores del banco, porque cuando hay una organización donde lo que impera es la meritocracia, un ambiente de trabajo colaborativo, cuando la gente le encuentra propósito a lo que hace, así le toque trabajar duro, porque en el banco todos trabajamos duro, pero nos acostamos con la satisfacción del deber cumplido. Y eso fue lo que se reflejó en esa encuesta y por eso nos dieron esa certificación. O sea, usted tiene toda la gente vendiéndole allá afuera en la zona rural. O sea, ya el campesino no se tiene que ir hasta el pueblo o hasta la ciudad, sino que el vendedor vaya hasta la finquita y le cuadra la cosa y todo. Así es. También seguimos recibiendo al campesino en las oficinas y por supuesto ellos van, esa es su casa, pero estamos llegando a ellos mucho más ahora, contactándolos en sus propias fincas. Pero usted es todo gomelva, así como el presidente que dijo, el presidente de Duque, que yo fui allá a la cosa esa de Nariño, yo estuve en la casa, y él dijo que iba a poner esto, volverle una Silicon Valley en Colombia. Y entonces a usted le siguió la cuerda porque a usted los puso, y es que una cosa agroapp, que llaman, que con tabletas y todo. Eso también tiene que ver con esa cosa de centralizar la cosa del Pues banco. claro, es que hoy en día nuestros vendedores no solamente están desplegados en las veredas,
sino que ahora tienen tecnología. Desde una tableta originan crédito desde las fincas, ahí diligencian la solicitud de crédito, consultan centrales de riesgos, pero además tenemos una aplicación en esa tableta que tiene todos los flujos de caja de las actividades productivas del campo. Y por eso, a partir del 2019, los campesinos de Colombia ya no tienen que contratar un planificador externo que les haga los flujos de caja y les saque los indicadores financieros. Mire, al campesino le cobraban unas tarifas abusivas. Pero usted cómo se tira el negocio de los terceros, Bueno. doctor, es que a usted sí. Mire, ayer antier, estuve en la presentación de un libro que escribió el senador Ernesto Macías, un libro sobre el presidente Duque, sobre lo que ha sido el gobierno del presidente Duque. Y por supuesto, pues estaba ahí el presidente y él dio unas palabras. Y recuerdo algo que dijo el presidente que se lo había enseñado su padre, Iván Duque Escobar. Y el papá del presidente siempre le decía: mi hijo, hay que estar siempre del lado de los pobres. Y eso es lo que tiene uno que hacer como funcionario público. Por eso, pensando en esos campesinos, en esas tarifas abusivas que le cobraban unas personas que muchas veces no propendían por el progreso del campesino, eliminamos todo eso y hoy en día les damos esos flujos de caja automáticamente y de manera gratuita. Esa tableta genera los flujos de caja. Todo esto para mejorarle las condiciones a ellos, para los mejorar las condiciones de acceso, para que sus proyectos sean exitosos, porque si usted de entrada un crédito de 10 millones de pesos, el planificador de una vez les cobraba 1 millón de pesos por hacer los flujos de caja, pues ya el campesino entra con un déficit muy complicado. Y un milloncito es, uy, doctor, pero venga, este es café Planada, doctor, de los que estamos exportando. Voy el domingo para Planadas. ¿Verdad? Sí, señor. Uy, qué bueno la Mire, le cosa. cuento que esto es una primicia, no se lo había contado a los medios todavía, y es, vamos a lanzar el primer corregimiento digital de Colombia. Es el corregimiento de Santiago Pérez del municipio de Ataco. Lo que pasa es que queda más cerca Planadas, Santiago Planadas, Pérez. que sí, pero Jodiata. Uy, buenísimo. Señor. ¿Qué hicimos allá? ¿Qué hicieron, doctor? Mire cómo le puede uno mejorar la vida a la gente Cuente. estando concentrado en hacer las cosas. Me estaban pidiendo una oficina para poner en Santiago Pérez. Obviamente eso es muy costoso para el banco, poner oficinas y a veces no es viable. ¿Qué les propuse yo? Porque ellos ¿para qué necesitaban la oficina? Porque tenían que ir a Planadas por efectivo para poder hacer sus compras. Y pues es una carretera insegura, que muchas veces un campesino con 1 o 2 millones de pesos en el bolsillo los atracaban. Y eso plata para un campesino es plata, Claro, plata, doctor. los compradores de café se quejaban de lo mismo, tenían que traer una cantidad de plata de Planadas a Santiago Pérez para poder comprar el café, y eso tenía una cantidad de riesgos. Y entonces ahora es que virtual todo. Entonces hicimos un corregimiento digital. ¿Eso qué quiere decir? Hicimos una brigada de bancarización grandísima donde le dimos tarjetas a los campesinos allá en Planadas y a los comercios grandes, a los almacenes de insumos, los supermercados, las ferreterías, a todos les pusimos datáfono y facilidad de pago a través de código QR. Les hicimos una pedagogía a los campesinos y usted viera cómo han adoptado de bien esa metodología sin efectivo. Ya no manejan el dinero en efectivo, Ya sino no todo manejan. tarjeta plástica. Sí, señor. Ole, buenísimo esa cosa. ¿Y eso va para todo el país? Eso va para todo el país. Entonces, el domingo voy a estar en Planadas y en Santiago Pérez lanzando esa iniciativa. Buenísimo, doctor. Venga, doctor, y eso, pero eso no le cobran tarjeta de manejo ni nada No, de esas señor. cosas. Ni tarjeta de manejo, ni 4 por mil tampoco, porque las cuentas que sean, digamos, de los campesinos, son cuentas de bajo monto que están exentas de Uy, sí, porque eso. de esos impuestos. A propósito, cuando van a quitar ese 4 por mil, que era por 2 años, doctor, y ya 20. Sí, deberían empezarlo a desmontar, así es. Sí, porque uy, todo para los bancos y. No, pero esa plata no va para los bancos, don ¿No? Tamalio, no. Eso sí hay que aclararlo porque se forman esas narrativas y esos mitos. No, esa plata va para el fisco. Los bancos solo son recaudadores. Pero ¿Cómo sí es así un impuesto que ¿Cómo afecta a así la el fisco, bancarización. doctor? Pues para las cuentas, para el Estado, para las cuentas fiscales, para el presupuesto nacional. Ah, ya entendí la cosa. Venga, doctor, eso es que ahí estábamos hablando de todas esas cosas y yo me contaron, que usted es que tenía 387 mil millones de pesos más cuando usted arrancó en el 2019 antes de la pandemia, que eso subió, venga, yo galo como los economistas, 57.4% incrementó la utilidad del banco, ¿eso es cierto?
Sí, eso es cierto. Eso fue en el 2019. Sí, pues vamos despacio, porque en el 2020 funcionó la cosa, pero fue como un incremento del 27 algo por ciento, que yo me recuerdo. Pero pues estábamos en pandemia y la cosa. ¿Cómo es que ha hecho a usted, aparte de la depuración esa que hizo ahí la cosa, usted qué medidas tomó para subir al 57% de utilidad en el banco, doctor? Mire, por ejemplo, en el año 2019, nosotros recibimos el banco, en el 2018 dio 240.000 millones de pesos de utilidades. En el 2019 lo subimos a 387.000 millones. Los gastos del banco en el 2019 le removimos a la base de costos del banco 63.000 millones de pesos, don Tamalio. Mire usted una cosa, y el banco no dejó de hacer nada que fuera misional de la entidad. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaban esos 63.000 millones de pesos? Lo único que hicimos fue un programa de austeridad inteligente. Ahorrando ando. Ahorrando ando le denominamos absoluta transparencia en la contratación competitiva y transparente. Yo el año entrante saldré del Banco Agrario, don Tamalio. El banco maneja un presupuesto de gastos de más de 1 billón de pesos al año. O sea, pues después de haber salido yo, el banco habrá contratado cerca de 5 billones de pesos. No hay un solo contratista en este país que pueda decir o que yo lo favorecí o que yo lo perseguí. Les di totales garantías de procesos transparentes y competitivos. Y eso se refleja en esa reducción tan grande de gastos del Banco Agrario. Oye, doctor, pero eso de ahorrando ando, sí, perdóneme, pero eso no se ve así tan fácil en una entidad pública, porque en entidades públicas eso qué cuento de ahorrar, eso miremos a ver cómo hacemos burocracia y cómo contratamos gente para hacer política y todo. No en este gobierno, don Tamalio. Esa es de las cosas que debería valorar más el país acerca del presidente Duque. El presidente Duque es un hombre totalmente íntegro, transparente, honorable, y eso es lo que él irradia en todo el gobierno nacional. Lo que yo he hecho en el Banco Agrario ha sido con su orientación, con su ejemplo y con su respaldo. Venga, le digo, doctor, es que para le digo, yo me contaron que es que usted había hecho eso del ahorrando ando, pero eso también había tenido que ver con mucho reajuste en la estructura del banco. ¿Eso no quitó a entidades bancarias en el país o qué, doctor? ¿Cómo fue la cosa? Si usted se refiere a eliminar sucursales, no, Sí. no, don Tamalio, lo que eliminamos Entonces, fue ¿cómo hizo? burocracia. Mire, aquí en Bogotá eliminamos toda una vicepresidencia, con su vicepresidente y todo su staff de ahí para abajo. No, pensando en la gente, don Tamalio, cuando uno piensa en el cliente, y en este caso nuestros clientes son los empresarios, los campesinos, cuando uno piensa en que estas entidades deben ser para servirle a su población objetivo, uno no se equivoca. Y nuevamente, como dice el presidente Duque, y ponerse del lado de los pobres, porque es que este banco existe porque hay una falla de mercado en el otorgamiento de crédito al pequeño productor agropecuario, al campesino. Y si no existiera el Banco Agrario, ellos no tendrían acceso al crédito, porque es muy costoso originar créditos en la ruralidad. Pero, venga, le digo, eso ustedes en pandemia sí pararon los créditos, con la colocación No, de créditos. fuimos y el todo. único banco que incrementó los desembolsos, pero no de un dígito, incremento del 23% a pequeños y medianos productores. Esa fue la instrucción del presidente Duque, y gracias a Dios habíamos hecho esa cantidad de cambios en el 2018 y 2019, que ya tenían un banco, cuando llegamos a la pandemia ya había un banco fortalecido. Robusto. Que le Por lo menos podía había responder. liquidez. No solo liquidez, sino capacidad institucional, había gente comprometida, porque además, don Tamalio, a uno aquí no le debe dar miedo tomar las decisiones que debe tomar, porque lo importante es la institución y la población a la que sirve, no los intereses por ahí que se habían creado. Había gente maravillosa en el banco, gente que yo promoví, que yo empoderé, pero también había mucha gente que tenía otras agendas. Entonces, hicimos una serie de cambios en el talento humano, y ya cuando el banco llegó a la pandemia, llegó fortalecido. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo. Nosotros en marzo del año 2020 lanzamos nuestra billetera electrónica, que le permitía a las personas abrir cuentas sin 4x1000 y sin comisiones desde un teléfono inteligente. Y no sabíamos que venía la pandemia, pero veníamos trabajando para modernizar el banco. Si no hubiéramos lanzado esa billetera electrónica ahí,
el banco pues no hubiera tenido el mismo desempeño que tuvo en la pandemia. Uy, buenísimo eso. Venga, doctor, pero eso como así de pequeños y medianos productores, luego no todos somos los mismos pequeños productores. No, no, hay grandes productores y qué bueno que usted trae eso a colación porque el desarrollo, no solamente del campo, sino el desarrollo del país tiene que partir de la base de la fraternidad entre trabajadores y empleadores, entre Señor. grandes, pequeños y medianos, entre la microempresa y la gran empresa. Todos son necesarios. No podemos dejar que se estigmatice a la empresa agropecuaria, porque la empresa agropecuaria es la que genera empleo y la que le transfiere tecnología al pequeño productor. Los esquemas de agricultura por contrato, que es la política del presidente Duque, se trata de eso, de que los pequeños se asocien con los grandes, y eso lo estamos viendo a lo largo y ancho de Colombia. El desarrollo agropecuario hay que verlo con pequeños, con medianos y con grandes, y por eso en el Banco Agrario nos esforzamos por atenderlos a todos. Pero nuestros clientes privilegiados son los pequeños porque son los más vulnerables. No es por que eso necesitan a veces el billete para poder mantener. Sobre Claro. todo, oiga, doctor, eso es los fungicidas y todo, que eso es tan caro todo para uno cultivar. A ustedes ahí es que ayudan para uno poder comprar eso. Claro, y ayudamos con crédito blando a tasas subsidiadas. Este gobierno es el gobierno que más subsidios ha dado a la tasa de interés. Mire, le doy una cifra. Cuente. En el mes de septiembre, ya el gobierno del presidente Duque era el gobierno que en la historia había colocado más crédito subsidiado de fomento en el campo colombiano. Habíamos colocado 13 billones de pesos y de esos 10 billones de pequeños y medianos productores. Ya en noviembre ya vamos en 14 billones de pesos colocados en el campo en este gobierno y 10.7 billones a pequeños y medianos productores. Esto es histórico. Este gobierno de verdad que ha roto una cantidad de récords en materia de servicio al país, de obras, de infraestructura, de ayudas sociales, etcétera, que es muy destacable. Yo me dijeron, doctor, que a usted se la pasa recorriendo los campos y la zona, que le dicen humata. Sí, que porque humata gallina, uno va por allá. Y muchos sancochos para allá en los pueblos, doctor. Claro que lo atienden a uno y yo soy feliz. Y esto no lo estoy haciendo ahora. O sea, el mi papá presidente- siempre ha estado en el agro, en el sector agropecuario, y yo soy feliz comiendo gallina en la casa de los campesinos. ¿Verdad? Presidente y del siendo Banco atendido por Agrario ellos. en una finca ya con los campesinos hartando en plato plástico. No le Claro, creo, ¿verdad? hombre, claro, don Tamalio. Y lo Claro. disfruta mucho además. Venga, pero es que yo me dicen que a usted va a dejar la gallina, pero que es que a usted se ponía como a evaluar los casos y bueno, la capacidad de pago, ¿cómo hacemos? Y usted está jodido, venga a ver cómo ajustamos la capacidad de pago para que usted pueda seguir la cosa. Eso ya es como personalizar el banco, doctor, perdóneme, pero es que el campesino colombiano es harto. Sí, pero no le entendí muy bien su pregunta. O sea que ustedes van y revisan la situación económica de los campesinos y los ajustan. Venga, usted tiene problemas para pagar, venga a ver cómo ajustamos para que usted siga trabajando, los créditos, los Ah, no, claro. intereses, toda la cosa. Nosotros tenemos Porque eso es largo. una obligación, porque acuérdense que el Banco Agrario recibe recursos del público. Entonces, claro, tenemos una obligación de hacer un análisis de riesgo, pero además eso es en beneficio del mismo campesino, porque nosotros lo que hacemos es verificar la viabilidad del proyecto productivo del campesino. Un proyecto inviable no le ayuda al campesino, pero en la inmensa mayoría de los proyectos, porque los campesinos colombianos saben trabajar, son aceptados. Mire, ni siquiera les exigimos que tengan títulos de su propiedad. Con la sana tenencia certificada por el presidente de la Junta de Acción Comunal, eso ya para nosotros es suficiente para validar que tiene esa finca. No le exigimos garantía, tampoco le exigimos codeudor. Hay una garantía que provee el gobierno, que es el Fondo Agropecuario de Garantías, y con la sana posesión, obviamente con una evaluación de su proyecto productivo, les prestamos. Que se vuelva autosostenible la cosa. Por supuesto, Oye, claro que sí. buenísimo, porque eso antes le ponían a uno peros y de todo eso había que llevar que la cédula de la abuelita, la de la tatarabuela, una certificación juramentada, un poco de papeles que a uno no le daban ni siquiera para uno poder hacer créditos. Eso, buen punto por ahí. Venga, ¿cómo es ese programa de Colombia Produce? Algo así que ustedes sacaron, doctor. Es que han sacado varios. Bueno, ese fue el programa que sacamos durante pandemia, que sacó el Colombia Ministerio. Agrícola Produce. Colombia Agro Produce, Eso. eso lo sacó el Ministerio de Agricultura, obviamente nosotros nos sumamos a esa iniciativa y mire si funcionó. El sector que más creció y tal vez el único que creció
en medio de la pandemia, el sector agropecuario. El año pasado creció 2.8%. Fue el motor de la economía colombiana, gracias a un conjunto de políticas correctas del presidente Iván Duque. La economía colombiana este año va a crecer al 9.7%. Eso es notable, don Tamalio. Eso no es solo rebote de una base deprimida que fue la economía del año pasado. Ya 9.7% es crecimiento real. La revista The Economist ayer sacó un artículo donde dice que Colombia está en el 5º lugar en el mundo de normalización económica después de la pandemia, es decir, de que se ha logrado recuperar y normalizar luego de este impacto de la pandemia. Este gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno que tiene hechos para mostrar, que tiene logros, nos están reconociendo internacionalmente. Tristemente, muchas personas hacen que aquí en Colombia nos veamos peor de lo que nos ven afuera. Doctor, es que le iba a preguntar porque uno escucha sobre todo los candidatos a la presidencia, entonces dicen, no, es que está vuelto mierda el campo, el sector agrario, y uno dice, uy, sí, hay que decir, las vías terciarias vueltas mierda, los fungicidas y todo costoso, pero usted me da otro panorama diferente, la cosa de producción, o sea que sí hay esperanza de que el campesino siga mejorando. Hombre, es que hay que hablar es con cifras, hay que hablar es con hechos, porque en Colombia la política se ha vuelto algo muy complicado, sobre todo un sector de la política está tomando como ribetes de religión. ¿Cómo así ribetes de religión? Claro, porque las religiones lo que tienen son artículos de fe, actos y dogmatismos, dogmas y artículos de fe. Como los grandes salvadores del país. Más o menos. Entonces, cuando un sector de la política se convierte en algo más parecido a la religión que a la política, no acepta argumentos. No importa la cantidad de evidencia que usted les muestre, ellos no aceptan nada que no reafirme sus propias convicciones. Eso lo llaman también los expertos disonancia cognitiva. Y andan por todo el país vendiendo una narrativa falsa, en este caso contra el gobierno, porque es sobre esas mentiras que ellos quieren cabalgar para lograr propósitos políticos y electorales. Y yo creo que eso es grave para el país porque la política no se puede volver una religión. Todos los ciudadanos deben siempre estar dispuestos a la sana crítica, a evaluar los hechos, a cambiar de opinión si los hechos le demuestran una realidad diferente y no a tomar esas mentiras como verdades reveladas y como una especie de dogma. Entonces, usted mira todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque en todos los frentes y ha sido un gran gobierno, pero esa narrativa falsa de estos políticos de la oposición han hecho que mucha gente crea que no, que es un mal gobierno, pero, cuando los hechos están ahí. Pero doctor, y no tiene algo que ver con eso de que hice, ¿no? Usted me dice que yo no me la da así como Santos, sino una mermelada pequeña y entonces como no les dio bolsillo a muchos, entonces eso por eso es que hay mucha crítica y la Usted cosa. la tiene clara, don Tamalio, tiene que ver mucho con eso, pero en este país tenemos que los ciudadanos tomarnos el trabajo de evaluar bien las cosas, porque no puede ser que ahora entonces los buenos gobiernos son los que dan mermelada, porque acuérdense que la mermelada es la fuente de la corrupción, la mermelada es la fuente del mal gobierno. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos tomarnos el tiempo para evaluar los resultados de un gobierno para saber si es bueno o malo. Yo le doy apenas unos ejemplos. Por ejemplo. Hombre, este ha sido el gobierno de la equidad, este ha sido el gobierno que más ha acompañado a la gente más vulnerable. Educación superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3, eso es histórico. Este gobierno del presidente Duque ha hecho el 50% de las transferencias sociales desde que empezaron los programas sociales hace 20 años. O sea, en tan solo 3 años ha hecho el 50% de las transferencias sociales que se han dado en 20 años en Colombia. Familias en Acción tiene 20 años, pero ahora tenemos el ingreso solidario. Familias en Acción, por supuesto, multiplicadas, el PAEF, es decir, la cantidad de apoyos sociales que dio este gobierno es una cosa histórica. Este es el gobierno de la gente, de verdad, la gente más necesitada. En infraestructura, usted y yo lo sabemos porque somos tolimenses, ese cruce de la cordillera, el túnel de la línea, eso ya era un elefante blanco. Este gobierno recibió esa obra parada al 50%, y en 3 años la reactivó y la entregó, don Tamalio, un prodigio de la ingeniería. ¿Eso qué es? Buena gerencia, transparencia. Eso es
actuar de verdad pensando en la gente. Y sé que van a hacer un proyecto que ya están jalando los compes para que salga del llano, Huila, Bichada, Tolima y vaya al puerto de Buenaventura por todo el cañón de las Hermosas y todo en el sur del Tolima. Y es que ese es otro proyecto grande que ya están haciéndole, dejando la plata para eso. Sí, señor. Muchas obras de infraestructura. La vía Cambao, Líbano, Manizales, esa vía también la dejó este gobierno financiada. Oye, doctor Don Pachito, una pregunta. Y en los temas de vivienda, por ejemplo, es que yo sí no tengo ranchito todavía. Yo tengo la casita allá en el campo, pero la tengo es con moñiga de vaca y esterillo. Y no hay de cabeza. ¿Ustedes también están haciendo eso, créditos y todo para la vivienda de los campesinos? Mire, el Banco Agrario el año entrante empieza a hacer créditos hipotecarios. Eso, a eso nos comprometimos, eso fue una idea además del presidente Duque y vamos a empezar a hacer créditos hipotecarios, sobre todo en cabeceras municipales. Nosotros lo que tenemos hoy en día es créditos para mejoramiento de vivienda campesina y le ha servido mucho, mucho a los O campesinos. sea, yo puedo dejar de tener moñiga de vaca y poner una pared verdadera de ladrillo y de pañete y todo. Pero claro, acérquese al Banco Agrario, usted que es campesino, trabajador, si no tiene crédito ya nosotros lo atendemos con mucho gusto, don Tamalio. Bueno, por ese lado, bueno, buen punto. Sí, porque es que los jácaros nos tienen jodidos, doctor. Venga, una pregunta. ¿Cómo hacer, doctor, para que haya una buena cadena de comercialización y de producción para los campesinos, así como usted acabó la tercerización de los créditos, doctor? ¿Usted puede hacer eso con el ministro de, ¿cómo se llama el ministro de Agricultura? El doctor Rodolfo Sea, gran Eso, ministro. el doctor Don Sea. Que a ver si a ustedes evitan toda esa tercerización y pueden mejorarle la producción, porque uno produce, pero va el terciario y le compra a uno como le da la gana y él sí se gana la plata. Entonces, hacer cómo mejorar la producción y la comercialización, una cadena de Mire, eso. cuando recorríamos los municipios del Tolima con el entonces candidato Iván Duque, él propuso, y creo que en el Tolima fue en la primera parte que lo dijo cuando era precandidato, el programa de agricultura por contrato, porque él es un hombre que lleva al campesino en el corazón y él conoce mucho esas realidades y él sabía que ese problema de los intermediarios a veces quedándose con los márgenes de los productores era una situación que había que arreglar. Por eso él propuso agricultura por contrato y muchos le dijeron que no iba a ser capaz, que no podía, que eso era puro cuento. Hoy en día ya van 230.000 campesinos en Colombia vinculados a esquemas de agricultura por contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que ya esos campesinos no le están vendiendo a un intermediario, sino le están vendiendo o a la gran superficie o a la industria que transforma sus materias primas, es decir, están ya conectados directamente con la persona que hace, repito, El grande comprador. o la transformación o la venta directa al público. Y eso ha sido una bendición y yo que me recorro el país veo esos campesinos contentos porque ya están recibiendo unos ingresos pues razonables y por supuesto que les garantizan un margen de utilidad para sus cosechas. Eso es una realidad, agricultura por contrato. Eso tiene un componente de crédito y es el crédito más barato del mercado. Un campesino en agricultura por contrato con el crédito paga una tasa del 1.5% al año, don Tamalio. Eso es casi que regalado la cosa. sin intereses. Y eso para que puedan salir adelante y se estimulen aún más para entrar a estos esquemas. El Ministerio de Agricultura hace ruedas de negocios por todo el país, llevando esos grandes industriales, acercándolos al campesino. Estamos reactivando, por ejemplo, las siembras de maíz en Colombia que ya se habían perdido. Uy, las del sorgo y el algodón. Y el doctor, algodón, eso, todo eso se está reactivando. es que también con los eso. TLCs que traen todos los productos, doctor, es que eso también jode el campesino. Pero no hay que tenerle miedo a los TLCs, lo que hay es que Chévere, porque competir. por ejemplo, si el TLC nos permitiera también exportar y allá nos compraran a nosotros, Claro. pero eso no es fácil. No es fácil, pero se puede. Mire lo que está pasando con Aguacate Hass. Este gobierno ha hecho, por ejemplo, un trabajo de diplomacia sanitaria excepcional. Logró la admisibilidad del aguacate Hass a Estados Unidos, a Japón, a Corea, a mercados europeos. Pero, doctor, acabamos de tener la noticia de que logramos la admisibilidad, y eso es gracias a la diplomacia sanitaria de este gobierno, del mango en Estados Unidos. Usted y yo que somos tolimenses,
todos esos cultivos de El mango. del guamo, Tolima. todo eso se pierde. Guamo, el guamo. espinal. Eso en el guamo y en el espinal uno ve el mango podrido en el piso todo porque se cae y nadie lo recoge. Bueno. Es que imagínese, un campesino tiene que comprar 3.000 pesos el guacal y el terciario es el de intermediario y lo compra en 4.000 o en 5.000. Uno ni para qué baja los palos, no debiera dejar que se pierda eso. Venga, doctor, yo para finalizar. Cuando uno puede ir, por ejemplo, imagínese uno vendiendo marrano, vacas y todo exportando, o por lo menos que no hayan los arroceros embodegados porque traen el arroz de otro lado, sino que uno pueda, porque nosotros tenemos hasta marca, ¿cómo es que se llama eso? Marca propia en Ibagué, por ejemplo, Sí, de arroz y eso, buenísimo eso para que uno pueda exportar, doctor. claro. Ya la meseta de Ibagué tiene, en este gobierno se logró la denominación de Eso. origen del arroz de la meseta de Ibagué y hay ya iniciativas para exportar arroz. Pero mire, ganadería, la ganadería de las actividades agropecuarias con el café, que más tiene impacto en el pequeño productor es la ganadería. La mayoría de los ganaderos son pequeños. Y este país logró, en este gobierno que logramos la certificación libre de aftosa, exportar ganado a mercados internacionales. Por eso hoy en día el ganadito está valiendo y los campesinos están muy contentos. Yo los veo felices en el Banco Agrario. Entonces, el mensaje es, no creamos esas narrativas mentirosas que ahora los políticos en vísperas de elecciones empiezan a presentar para ganar adeptos y ganar votos. No, miremos realmente la verdadera situación, aunque hay muchas calamidades, esta pandemia dejó mucha pobreza, ya se está avanzando en la recuperación de todo el empleo, pero hay muchas cosas que van bien y eso hay que reconocerlo. Sí, y hay señor. que reconocerle al presidente Iván Duque, por ejemplo, la vacunación. Ya estamos en niveles de vacunación de países europeos. Eso era casi que impensable que un país como Colombia lograra un desempeño de esos en vacunación. Entonces, aquí tenemos un buen gobierno, don Tamalio, con un presidente honesto, honorable, íntegro, que ha hecho lo mejor por la patria. Mire, hay una anécdota histórica. Nuestro gran presidente, Manuel Murillo Toro, fue un presidente maravilloso, excepcional, pero en su época muy criticado, con unos enemigos acérrimos. O sea, que le pasó hicieron- lo de Duque, que todo el mundo lo le, critica. le pasó lo de Duque. Es que a él sí le han dado y pasó le han lo de Duque. cuestionado varias cosas. En el centenario de su nacimiento, el presidente Marco Fidel Suárez, que era conservador, contrario a Manuel Murillo Toro liberal, aún siendo conservador, le hizo un reconocimiento bellísimo, descubriendo una estatua. Y como parte de su discurso, dijo Marco Fidel Suárez, hablando de cómo la historia empieza a reconocer las ejecutorias de los gobernantes, dijo, el silencio de las edades liquida los merecimientos de la historia. Y eso es un poco injusto, ¿El qué, que tenga doctor? que pasar el Venga, ¿el tiempo. qué, el qué? El silencio de las edades liquida los merecimientos de la historia. Frase de Marco Fidel Suárez a nuestro gran Manuel Murillo Toro. Y eso le va a pasar al presidente Duque. Por supuesto que la historia le va a reconocer que fue un gran presidente porque ahí están los hechos. Pero ojalá nosotros como sociedad no tengamos que esperar tanto para reconocerle a la gente que ha hecho buenas cosas por este país las cosas. Deberíamos reconocérselas en el momento. Y yo creo que eso le sirve mucho a la sociedad para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Más que claro quedó el doctor Don Pacho Mejía acá. Venga, doctor, ya para finalizar, hablemos del Tolima un poquito y de Ibagué. ¿Qué ha hecho el doctor Francisco Mejía por esa región del Tolima, doctor? Pues mire, yo lo primero que me impuse fue la tarea de poner a funcionar al Banco Agrario. Yo le cuento una cosa. Cuente, El doctor. banco tenía un problema de corrupción y de fraudes, sobre todo en otorgamiento de crédito. En Ibagué. Déjeme, ya le cuento. Había un contubernio y desafortunadamente algunos funcionarios del banco se prestaron para eso con personas externas para defraudar el banco en créditos a supuestos campesinos que no lo eran. Yo llevé en el 2019 22 denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación con acervos probatorios para que las autoridades se entendieran sobre eso. Y me dio mucha tristeza porque casi la mitad de las denuncias eran del Tolima y del Huila. Esto era un fenómeno que estaba en todo el país, lo vimos, pero más concentrado en el Tolima y el Uy, Huila. se siente uno maluco acá en Bogotá recibiendo eso, siendo de la tierra. Imagínense, entonces lo primero fue poner a funcionar el banco en mi tierra. Por eso podemos dar esos resultados. Mire, este año, a noviembre, el banco ha colocado en el departamento del Tolima 346.000 millones de pesos.
Imagínese usted 346.000 millones de pesos en manos en su mayoría de microempresarios y pequeños y medianos productores agropecuarios y microempresarios de las ciudades, ¿no? Porque también estamos haciendo una actividad con comerciantes, luchando contra el gota a gota en las plazas de mercado. Poner uno esa cantidad de plata en manos de pequeños emprendedores es lo mejor que uno puede hacer por su tierra y por un país. Eso tiene un impacto social inmenso, porque significa que cientos de miles de familias pueden llevar el sustento a su casa gracias a que han tenido el apoyo de un banco que les presta con tasas de fomento, con tasas blandas y muchas veces con subsidios como el que le mencioné de agricultura por contrato. ¿Y eso sigue para este 2022? No, eso sigue y el Banco Agrario ya queda con una cultura y con una solidez que yo no veo cómo se pueda echar para atrás. Obviamente hay que protegerlo, no hay que volver a dejar que el banco sea permeado por el clientelismo, por la politiquería. Pero además le digo, estamos haciendo el corregimiento digital que le digo yo en Santiago Pérez. Vamos a hacer y voy a ir antes de que se acabe el año a Herbeo, al corregimiento de Padua en Herbeo. Allá también vamos a hacer un tema digital. En el Tolima hemos hecho mucho énfasis, allá lanzamos Moviagro, por ejemplo, lo de las tabletas. No, yo a ese departamento le he trabajado mucho, pues porque obviamente siento con mi tierra un compromiso adicional. Es que es lo mínimo que le toca a otro. Otro, ya hoy en Navidad, 25 de diciembre, para que ustedes se ahogalen del tema de regalos de Navidad. ¿Qué le dice a los colombianos y a los tolimenses que a esta hora pues nos están viendo? ¿Sí? Porque es que sí, muchas cosas que se trabajan y todo, pero ¿cuál es el regalo de Navidad y cuál es el mensaje navideño que a usted le deja a todos los colombianos y a todos los tolimenses hoy 25 de diciembre, doctor? No, que pasen una Navidad muy feliz en compañía de sus seres queridos, con mucha paz, con mucha tranquilidad y por supuesto que tengan un feliz año 2022, un año venturoso, con todo el optimismo que este país va a seguir por la senda de la democracia, construyendo sobre lo construido. Y repito, don Tamalio, yo no me canso de decir esto, tomémonos el tiempo, independientemente de las preferencias políticas que tengamos, de hacer una evaluación objetiva de lo que ha hecho este gobierno del presidente Duque. Otro para que se den en cuenta, 25 de diciembre y camellando con el doctor, el presidente del Banco Agrario. Ya lo saben, domingo 2 de la tarde, ahí estamos con ustedes, ganando de frente como la gente. Si a usted que está en internet y todavía nos está viendo es porque le gustó y entendió el programa. Así que a compartir, dedito arriba y gracias por seguirnos. Nos vemos.